¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí en Pacto Renovado. Es un gusto que nos acompañes en este momento porque tenemos mucho que compartir contigo. Hoy tenemos una palabra que seguramente será de bendición para tu vida y te agradecemos que nos puedas sintonizar en este momento porque Dios tiene preparado grandes cosas para ti. Estamos seguros que la palabra hará cambios y transformaciones en tu vida si puedes creerla, por supuesto. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook como Veracidad C y también en Twitter. Y también en YouTube puedes encontrar nuestros videos ahí como Veracidad Channel. Y recuerda que también estamos las 24 horas a través de internet en www.veracidadchannel.com. Y bueno, como ya es habitual de cada semana, tenemos hoy aquí con nosotros al pastor Francisco, que comparte aquí la palabra con nosotros en este tiempo. Pastor, bienvenido nuevamente a Pacto Renovado. Muchas gracias. Queremos invitarles a que se queden con nosotros. Este es un programa que será de gran bendición para sus vidas. Así que invite usted también a las personas que están alrededor suyo a que en este tiempo tengamos una meditación en cuanto a la palabra de Dios. Será de gran bendición para sus vidas. Así es, por supuesto, esa es nuestra esperanza y ese también es nuestro deseo, que la palabra cree un cambio en tu vida, porque estamos seguros y hemos comprobado que esta palabra trae paz, trae tranquilidad, trae también reflexión e información para que nosotros podamos entonces saber de qué forma podemos agradar a Dios. Hay un solo Dios, dice la Escritura, hay un solo mediador entre Dios y el hombre y ese es Jesucristo. Y es precisamente de lo que se trata Pacto Renovado, de estudiar y de conocer el mensaje del Mesías, el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor, de fe y de esperanza que nos dejó a nosotros, a todo ser humano, para que tuviera fe en Dios. En el programa anterior estábamos hablando acerca de Mateo en el capítulo 10 y el versículo que corresponde, queremos retomarlo, es el versículo 24, que a la letra dice: ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? Estoy utilizando la Biblia, versión popular para todos ustedes, que trae una traducción al lenguaje, como bien lo señala, propicio al nuestro, más de acuerdo al nuestro. Pero nos damos cuenta en esta porción bíblica acerca de las recomendaciones que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos. Claro. Al mismo tiempo que les enseña que no deben de pretender o no deben ser pretenciosos en cuanto a querer ser más o a saber más o a demostrar más conocimiento. Esto era precisamente algo contrario o sería tomado como algo que pudiera señalarlos a ellos mismos de una doctrina o de una enseñanza errónea. Debemos nosotros darnos cuenta que cuando Jesús habla a sus discípulos y les hace estas recomendaciones, les dice que vayan y lleven este mensaje con la sencillez que caracterizaba al maestro de Galilea. Amén. Ese ejemplo que él les había dado es el mismo ejemplo que ellos iban y debían de estar usando para proclamar ese reino, ese mensaje del reino de los cielos. Por supuesto, ese mensaje que el Mesías definitivamente le costó la vida, ¿verdad? Perseguido. Creo que Jesús fue el máximo exponente, el referencia de la persecución que sufrió por el mensaje. Y él lo dijo: por esta razón ustedes van a ser perseguidos. O sea, este mensaje que le estoy entregando en sus manos a ustedes va a ser algo que a muchos no les va a agradar, que va a ser algo que va a romper con paradigmas, con ideas religiosas, con diferentes situaciones de esa vida actual. Y vemos a Jesús perseguido hasta la muerte de cruz. Y le llegan a decir precisamente a Jesús, el Mesías, reconocido como Mesías por sus discípulos, Claro. pero que al mismo tiempo tenía en contra
el no reconocimiento por falta de todos los que en aquella época caminaban y tenían sus ideas, tenían sus propias cuestiones en cuanto a la llegada del Mesías. Pero Así en el es. versículo que acabamos de citar, que ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado más que su amo, deben conformarse a llegar a ser como su maestro. Esa humildad que el mismo Pilato reconoció en Jesús al decir, no hay culpa alguna en este hombre. Así es. Pilato estaba reconociendo, se estaba dando cuenta de la humildad, pero más que la humildad, que era precisamente esa envidia, lo que había llevado a ser colocado por los detractores de Jesús en esa posición delante de él. Pilato lo había observado, se había convencido de la inocencia de Jesús. Sin embargo, los sacerdotes y los personajes de la época ya habían decidido matarle, que sea ejecutado. ¿Por qué? Por estas enseñanzas tan humildes, tan sencillas, que traerían paz, que traen tranquilidad, y no solamente de palabra, sino con hechos, como hemos visto en programas anteriores, con hechos de poder y de milagros, de sanidades. El reino de los cielos sería proclamado de esa manera, con la evidencia, con lo palpable, con lo tangible, que en la época era sumamente reconocido por lo que los profetas habían enseñado, que haría el Mesías al llegar. Así es, y precisamente esa palabra ahora es la que nos deja a todos nosotros compartirla, el Mesías, y decíamos que tu vida pueda tener significado, pueda encontrar ahora sí que paz, esperanza. Seguramente podrás estar pasando alguna situación difícil y te queremos decir que el mensaje de Jesús te asegura esa paz y esperanza que necesitas en momentos como estos. Y así como él fue perseguido por este mensaje, seguramente en su momento también aquellos que sigamos compartiendo el mensaje de Jesús seremos perseguidos. Pero ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra esperanza, pastor? Que bueno, que este mundo es pasajero y que por obedecer el mensaje de Jesús y compartirlo, entonces seremos parte de algo eterno, de algo que no está en este mundo, algo que no es material, sino algo que trasciende todavía. Sí, a lo mejor será un poco difícil comprender o creer esto, pero definitivamente en nuestro corazón hemos puesto que la palabra es fiel y verdadera y que se cumple al pie de la letra. Y la promesa esa es para todos aquellos que creemos, ¿verdad? En Así Yeshua. es. Cuando nosotros vemos las observaciones que Jesús le hace a sus discípulos, Sí. y leemos en el versículo 26, no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Amén. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Amén. No tengan pues miedo de la gente. Si usted camina con esa característica de humildad, de proclamar la palabra de Dios, de centrarse en la palabra de Dios, usted va a encontrar mucha amistad con las personas que buenamente estudian Claro. la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, va a encontrar también oposición a todas aquellas personas que están erradas, equivocadas, o que simple y sencillamente ya tienen una agenda o ya tienen algún punto de ganancia al hablar de la Biblia. Claro. Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para todo este tipo de cosas, y como bien lo mencionas, Manny, en la actualidad usted puede presentar y se le pueden presentar los problemas por las diferencias o los diferentes puntos de vista que usted pueda llegar a tener en cuanto a la palabra de Dios o en cuanto a Dios mismo, con su familia, con sus amigos, en el trabajo. Pero usted no ceje en su empeño de perseverar. Hay promesa para todas y cada una de las personas que aceptan a Cristo en su corazón, que le reciben y que andan de acuerdo a su santa y bendita palabra. Amén. Hay promesas para todas y cada una de las personas. Así que usted no se desanime. La misma palabra de Dios nos enseña que estas cosas van a llegar. No se desanime. Por el contrario, usted siga adelante. Si usted siente que está su ánimo, su confianza, su fe decayendo, queremos invitarle también
a que nos haga parte, ¿verdad? Así A es. que usted nos mande un mensaje, a que usted nos escriba. Y estamos con usted, queremos orar con usted. Usted no se aparte, usted no se aparte del camino que ha tomado de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Persevere usted, siga adelante. Y nosotros, sus amigos y hermanos, estamos con usted para apoyarle, para infundirle ánimo a través de la misma palabra de Dios, para que usted pueda continuar en su fe y creciendo en ella misma. Efectivamente, así es. Hay que continuar en este camino porque, como bien le hemos dicho, es un camino que nos lleva a vida eterna. Y esa es la cuestión de la fe, ¿verdad? La fe no la podemos ver. Hay cosas que no podemos ver. Dios no lo podemos ver porque es espíritu, ¿sí? Así Y se es. manifiesta en espíritu. Bien. E incluso dice la Escritura, quienes quieren adorarlo tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y en verdad. Y en verdad. Y el Señor nos demanda esa fe, que tengamos esa fe hacia Él, hacia lo que no podemos ver, pero sabemos que existe, que está ahí y que se manifiesta, que lo podemos sentir. De eso estamos completamente seguros. Dice la Escritura aquí en Mateo, pastor, que lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Bien lo decías en este momento. Ese mensaje que el Señor te ha dado, te ha revelado a tu vida, que ha traído a tu vida, no puede quedarse oculto. No se puede quedar, callar. no se puede callar exactamente. Hay que compartirlo. Compartirlo. Y al observar que una persona es practicante de lo que dicen las Escrituras, uno mismo se da a conocer. Recordemos a Pedro cuando el momento de capturar a Jesús había llegado, cómo Pedro trataba de pasar inadvertido ante las personas, Así es. y es precisamente reconocido por su forma aún de hablar. Usted, amigo, amiga, usted no puede pasar inadvertido. Cuando usted es cristiano, cuando usted es una persona que practica la palabra de Dios, usted va a ser luz, usted va a ser sal. Cuando usted está centrado en las sagradas Escrituras, usted es una persona que no va a poder pasar inadvertida. Tu forma de ser te va a delatar, te va a descubrir tu forma de hablar, tu forma de mirar aún la vida, esa confianza, Claro. esa fe, esa paz que este mundo no da, que solamente la confianza en Cristo Jesús por medio de las promesas en su santa y bendita palabra. Por ello, no es necesario que nosotros hagamos una profundidad en lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas, desde las casas. Un cristiano se mira y se reconoce donde quiera que va, donde Amén. quiera que ande, un cristiano Claro. verdadero. Usted puede darse cuenta de los cristianos verdaderos y también de la falsedad en las doctrinas, en las enseñanzas, cuando los cristianos están más apegados y más dirigidos y dirigen aún las prédicas, son dirigidas con la idea principal, con el motivo exclusivo de atraer dinero, de atraer otras cosas, fuentes de ganancias que no tienen nada que ver con la Biblia. Cuidado, escape usted de allí, huya de allí, desde que usted le empiecen a decir que haga pacto por medio del dinero, que usted traiga y deposite una ofrenda generosa, que usted dé, usted tenga cuidado. Así porque es. nuestro Señor Jesucristo no mencionó eso en las Escrituras. Y si están tomando la Escritura, le están tergiversando, le están acomodando de tal manera que puedan ellos apuntalar sus conceptos y sus enseñanzas para que puedan generar esta ganancia deshonesta. Tenga usted cuidado, porque la vida de un cristiano se reconoce, así como la vida de los pastores, predicadores de la palabra de Dios. Amén, así es. Magnífico consejo, pastor. Se grita. Claro, ¿verdad? magnífico consejo para nuestros hermanos. Y yo confío mucho en esta postura que usted tiene, pastor, y que comparte con nuestros hermanos, porque bueno, cuánto tiempo usted ha estado en el pastorado y definitivamente sabe que el semblante y el rostro de una persona cambia cuando antes de Cristo, cuando no tiene a Cristo y cuando después acepta a Cristo. Seguramente te ha tocado ver muchos rostros transformados Es correcto. de ese cambio que el Señor genera.
Y hablando acerca del tema de ser buenos cristianos y que bueno, sabemos que hay muchos también falsos cristianos porque dice la misma escritura que el trigo y la cizaña dicen que crecen juntas, ¿sí? Juntamente. Y se parecen, así como hay falsos cristianos, así como hay pastores, pseudopastores, apóstoles. Eso es una realidad, mi hermano, y nosotros ahora sí, como ministerio, como parte de este programa Pacto Renovado, te invitamos a que tengas ese discernimiento y que pidas al Señor dirección. Cuando veas una situación como esta, en la que comparte el pastor, ora al Señor. Alguien compartía en un texto que yo leía, dice, hay que dejar que existan los falsos apóstoles, que existan los falsos predicadores, los falsos cristianos. ¿Por qué hay que dejar que se sigan, se sigan desarrollando? Porque entonces así vamos a poder ver quiénes son los verdaderos cristianos. Porque de ahí, de esos falsos, vamos a ver lo contrario. Sus prácticas serán contrarias a lo que los verdaderos cristianos hacen, a lo que los verdaderos apóstoles, los verdaderos pastores sí practican. Entonces, ahora sí que el Señor nos puso en esta tierra, nos puso en este campo y nos hizo crecer a todos por igual, ¿verdad? Dice que Así llegará es. el tiempo de la cosecha y entonces ahí el Señor traerá a juicio a todos, ¿verdad, pastor? Y entonces Él decidirá quién es buen trigo y quién es cizaña. Es cizaña. Por supuesto, cuando nosotros tenemos el concepto y las prácticas de lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, nosotros podemos observar una vida diferente, apegada al cristianismo verdadero, Claro. puro. Pero cuando hay otros distractores, otras ideas, otros pensamientos que han inundado, como podemos ver en la actualidad, las ideas y las enseñanzas de todas aquellas personas que están ajenos a la palabra de Dios. Sí es verdad, estoy de acuerdo que usan la palabra de Dios, pero la han sacado completamente, haciendo que la Biblia diga cosas que en realidad no quiere existen. decir, que Así no es. existen. Entonces, también se puede uno dar cuenta de que detrás de toda esa máscara de risas, de abrazos, de cantos de victoria, se esconden personas que en realidad pretenden dominar, ¿sí? Adueñarse aún de la vida de sus miembros o de las personas que escuchan sus enseñanzas. Amén. Detrás de toda esa parafernalia, detrás de todo ese montaje, se esconden lobos rapaces. Usted tenga cuidado, nuestro Señor Jesucristo nos guía por medio de su palabra, nos enseña, nos instruye y su Santo Espíritu nos conduce hacia toda verdad. Amén. Nosotros no debemos dejarnos de seducir por esas huecas sutilezas, ¿verdad? Que utilizan astutamente los servidores de Satanás, vamos a ponerle un nombre, ¿quién es su patrón? ¿Sí? Que emplean con astucia las artimañas del error para sacar provecho y para apartar precisamente a los creyentes de la verdadera fe, de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. Así que los invitamos a que ustedes tengan ese cuidado. Es nuestro deseo que usted pueda encontrar una verdadera doctrina, una verdadera disciplina de lo que la Escritura dice. Este libro, inspirado por Dios, nos ha dirigido y ha dirigido a muchas personas a buscar el conocimiento de la verdad. ¿En dónde está la verdad? En Jesús, porque Él dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Así que esa es nuestra confianza. Vamos a continuar con el siguiente texto, aquí en Mateo 10, 28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Aquí vemos una traducción precisamente del lenguaje que utilizas, de la gehenna. La gehenna, ¿verdad? así es. Algunos se preguntarán qué significa ¿Cuál esto. es el significado de gehenna? Es conocido como infierno. Así es. Nosotros podemos darnos cuenta en la Biblia que muchas veces se utiliza el concepto de Seol, gehenna, infierno, pero
en este pasaje habla claramente del infierno, porque para la sepultura se utiliza la palabra Seol, Así ¿no? es. Y el Gehenna representa el infierno, O sea, es el lugar de castigo eterno, castigo eterno. donde las almas serán enviadas después del juicio del Señor, del juicio, bueno, que sabemos que el Señor ha prometido vida eterna y juicio eterno. Así es, exactamente ese punto está refiriéndose Sí, la vida y Gehenna. juicio, ¿no? De la Gehenna. Así Ahora bien, es. cuando Él les dice no tengan miedo de los que matan el cuerpo, precisamente el miedo es uno de los principales, es una de las principales barreras que se siembra en las personas para que no hablen la palabra de Dios. Claro. El miedo hace que la gente enmudezca, el miedo hace que las personas se escondan, el miedo hace que la gente no viva el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les recomienda, y viene a mi mente el comentario de este hombre, Matthew Henry, que decía acerca de que la gente por el miedo, la gente por las personas y la gente y las personas en común, por el miedo, pueden apartarse y deben apartarse del peligro, Claro. yo diría, ¿no? Pero el miedo no debe de ser una circunstancia que los lleve a apartarse precisamente de predicar el evangelio y de darse a conocer como seguidores de Cristo Jesús. Este miedo no debe de ser algo que los limite, que los detenga, porque como bien lo menciona Jesús, pueden matar el cuerpo, pero no le pueden hacer nada al alma. Mas si usted se aparta del evangelio, mas si usted se abstiene, cierra sus labios de predicar la palabra de Dios, de dar testimonio de la verdad, dice la misma escritura, que teman más bien al que puede hacer perecer al alma y cuerpo en el infierno. Y ese es Jesucristo. Así es, Por efectivamente. eso el miedo no debe de ser algo que nos limite como cristianos evangélicos. Efectivamente, y es precisamente la persecución que sufre el cristiano actual, porque gracias a Dios en nuestro país la ley nos permite compartir el mensaje, nos permite hablar de la palabra, pero hay en otros países en los cuales no está permitido y hay cristianos que están siendo perseguidos. Y aquellos que ya conocen de la palabra y que han aceptado a Jesús como su Señor, les invitamos a que oren por nuestros hermanos en los demás países donde se está compartiendo el evangelio. Hace poco hablaba con un hermano de la India y decía que en la India persiguen a los cristianos, destruyen las iglesias, no les permiten predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque, bueno, la religión tradicional está muy arraigada en la vida de las personas. Así que, bueno, pidamos por nuestros hermanos en estos puntos del mundo y que el Señor nos ayude, que nos dé su paz y también que le dé la paz a nuestros hermanos que ellos necesitan. Te invitamos también a que puedas ver dentro de nuestra barra de programación Mundo Misionero, que se está transmitiendo a través del canal 156 de Easy. Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Cancún y en toda la Riviera Maya en un horario de 3 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes, y entre semana estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí podrás encontrar Mundo Misionero, precisamente un espacio donde llevamos el testimonio de cómo estas personas arriesgan su vida para llevar el mensaje del Señor. Y yo creo que estos hermanos comprenden muy bien este texto. Sí, por supuesto. No teman del hombre que puede acabar con su vida, que puede acabar con el cuerpo. Dice, teman del Señor, el dueño, el creador, porque Él sí puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Sí. Pues bueno, maravillosa enseñanza, pastor. Es algo muy hermoso. Maravillosa, definitivamente. Y bueno, continuamos en este tema. Antes de irnos al corte, ¿qué te parece si hablamos acerca del versículo 29 de Mateo 10, donde dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un azarión?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así es, el lazarión es una monedita muy pequeña, pero una monedita muy pequeña, una de las monedas más pequeñas. Sin embargo, pues aún los pajarillos tienen un valor. Claro. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía y se lo dice a sus discípulos. Pero yo creo que como personas, Él vino a dar su vida, ¿sí? Su sangre, Efectivamente. por todos y cada uno de nosotros. Entonces eso nos infunde un valor mayor todavía, porque Exacto. nuestra vida ha sido comprada por precio de sangre, la vida por la vida. Entonces el valor que nuestro Señor Jesucristo nos da es que a través de su vida, Él nos da vida a todos y cada uno de nosotros, y Él es el autor de la vida, el creador de la vida en todo el mundo y en todo el universo. Así es, definitivamente. Y es autor de la vida que nos dio su amor y su misericordia. Hoy te la quiere dar a ti. Vamos a un corte en este momento y regresamos aquí a Pacto Renovado. Continuamos aquí en este espacio de Pacto Renovado y bueno, nos encontramos estudiando Mateo capítulo 10 y ahora vamos a empezar en su versículo 30. En el bloque pasado estábamos hablando acerca de esta persecución que los cristianos verdaderos sufrirán y también hemos dado consejos acerca de que uno como creyente debe mirar qué es lo que le enseñan, qué es lo que recibe, qué es lo que le están proporcionando como palabra de Dios. Eso es muy importante y es responsabilidad de cada uno de nosotros, de todo lector de las Escrituras y de todo aquel que quiere conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y solo es a través de Él por el cual podemos llegar al Padre. Así que vamos a continuar. Pastor, pues ahora entramos en tema aquí en el versículo 30. Me gustaría que tú le des lectura a esta parte. Sí, dice de esta forma, en cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Amén. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. Maravillosa palabra, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando podemos darnos cuenta que el testimonio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios misma es viva, es eficaz y se cumple en la vida de todos y cada uno de los individuos, aún de los que no creen en esta palabra. Precisamente eso debe ser un motor, eso debe ser lo que nos impulse a predicar este evangelio, el evangelio del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque está dándonos precisamente ese valor a todas y cada una de las personas que creemos, que confiamos en esta palabra. Al mismo tiempo está haciendo hincapié en la soberanía de Dios, de que Él lo sabe todo, de que Él lo tiene todo contemplado, de que Él puede vernos, de que Él puede escucharnos. Él sabe de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones. Y dice en el verso 31, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Este es el impulso, esta es la confianza y aunado a todo el testimonio de ver cómo la gente, cómo ver que las personas que andaban perdidas son regeneradas estas personas a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto debe ser precisamente lo que nos anime a los creyentes, a los cristianos, a ir a predicar esa palabra. Y vemos en esta escritura, pastor, que también el Señor está pendiente de nosotros. Para aquellos que pensarán que a lo mejor el Señor no tiene interés en la vida del ser humano, en la vida de las personas, vemos aquí claramente en la escritura que hasta los cabellos, nuestros cabellos
los tiene contados. Sabe cada uno de ellos cuántos tenemos. Bueno, ni nosotros sabemos, ¿verdad? Cuántos cabellos tenemos. Pero a lo que va esta escritura, esta referencia, es que Él siempre está pendiente de nosotros. No va a permitir que ni un cabello se caiga si Él no lo permite. O sea que esa voluntad que se manifiesta hoy en nuestras vidas es la voluntad del Señor. Y hay que permitir aceptar esa voluntad. El Señor Jesús dijo que no se haga mi voluntad, dice, sino que se haga tu voluntad, Padre. No quiero hacer yo mi voluntad como ser humano, como persona, sino que tu voluntad se lleve a cabo. Y entonces también nos habla acerca de este ejemplo de los pajarillos, ¿verdad? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Que muchos pajarillos. Y antes de irnos al corte, estábamos hablando precisamente del valor simbólico que se le da a los pajarillos, pero tienen un valor. Efectivamente. Y las personas valen más para Dios porque son su creación, pero al mismo tiempo, como mundo, como personas, como gente caída, Él viene a restaurar su imagen en la vida de las personas a través de su muerte, a través de su sacrificio. Entonces nos presenta Él un valor aún más amplio de lo que las personas pudieran pensar, creer. Quizás alguien te dice, o el mismo diablo te mete ideas en la cabeza de que no vales nada, de que tú eres una persona perdida. Así es. De que tú eres una persona que no va a cambiar, que no tiene salvación. Incluso te lo pueden decir. Todo ese tipo de ideas que utiliza el enemigo, Satanás, me han dicho a veces, ¿por qué usted cuando se refiere al enemigo? ¿Por qué? Y les respondo, es que no me gusta hacerle mucha publicidad, ¿no? Claro. Estamos en televisión. Entonces, todos esos conceptos, todas esas ideas que el demonio plantea a través de sus diferentes agentes, que le mete a la gente en su cabeza. Y podemos darnos cuenta tristemente cómo las personas, al tener estas ideas, al creer estas ideas que les mete el diablo, los orillan a llevar y a tomar decisiones más equivocadas, Así como es. por ejemplo el suicidio. Efectivamente. Y si podemos hablar de uno de ellos. Pero estas son de muchas decisiones que la gente toma cuando el enemigo, cuando el diablo precisamente les mete de que no vale nada, de que no sirven para nada, de que no son nada. Pero la Escritura nos dice, no tengan miedo, ustedes valen mucho más. Ustedes son un especial tesoro, por ello Cristo Jesús vino a dar su vida. Y la misma Escritura lo refiere en San Juan 3:16, que de tal manera ama y amó Dios al mundo y lo continúa amando hasta el día de hoy, porque ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario aún está vigente, aún permanece en la actualidad vigente para todas y cada una de las personas. Usted acepta a Cristo en su corazón, reciba a Cristo en su corazón y usted verá cómo su vida cambia. El enemigo quizás le ha metido en la cabeza esas ideas de que no puede cambiar, de que su vida no va a mejorar, etcétera. Pero Jesucristo le dice a través de su santa y bendita palabra que usted, amigo, amiga, usted donde quiera que se encuentre, usted vale mucho más que un pajarillo. Y prueba de ello es que Cristo Jesús vino a dar su vida por usted y por todas y cada una de las personas. Hermano. Así es, por supuesto. Así que hay que quitarnos ese peso de encima, ese concepto de nosotros inferiores, porque el Señor nos hizo especial, como lo comenta el pastor. Nos creó, dice, a su imagen y a su semejanza. Somos su tesoro más preciado en esta tierra. Somos su creación. Y todo aquel que cree que el Dios de las Escrituras, el Dios, el Eterno, el Elohim, el que nos hizo a nosotros, pues bueno, nos hizo tan especiales que valemos mucho para Él. Efectivamente, el enemigo nos ha metido esa idea, ese concepto erróneo. Y a veces uno toma la puerta falsa, pero el mensaje es de luz y de salvación de Jesús. De Jesús dice, yo vine para darles vida. Vine para darles vida y vida en abundancia.
Y esa vida abundancia es la que tenemos que vivir hoy. Somos hombres capaces de hacer muchas cosas. Y el Señor deposita cada día en nosotros el éxito. Él quiere que tengamos éxito en nuestras vidas. Así Eso es lo que Él quiere. Y su palabra seguramente nos va a orientar precisamente a conocer esto. Por eso es muy importante la lectura de la palabra, el estudio de las Escrituras, para que entonces podamos llevar nuestra conciencia y nuestra percepción de la vida a un nivel más alto, mayor. El Señor quiere revelarnos muchas cosas y quiere traer a nuestras vidas un cambio y una transformación. Una Y bueno, transformación. ¿qué vamos a hacer cuando recibamos este cambio, esta transformación, cuando el Señor nos revele esta palabra? Pues bueno, lo que estamos haciendo en este espacio, compartir el mensaje. Pero Jesús, vemos en los siguientes versículos, pastor, que dice que todo aquel que le conoce, dice, tiene que confesarle delante de los hombres. Sí. No se puede ocultar. Una luz no se puede, dice, poner debajo de un escritorio. No se puede ocultar. Yo en él también, porque dice, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Rey Celestial dijo esto a todos sus apóstoles, a los cuales, dice, después envió a predicar el Evangelio. Los envía. Los Sí, envía a así es. predicar de este Evangelio que es del reino, no es de una denominación, ni de un sistema, ni de un personaje. Y el único personaje que estaríamos hablando aquí es Jesucristo. Jesucristo. Porque ese es el mensaje del reino, no una organización. Debemos de comprender esto, es muy importante. Porque hoy en día, ¿qué hacemos? Le damos más promoción a la organización, al movimiento, pero olvidamos que el que es dueño del reino es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Es correcto. Y ese es el reino que nosotros debemos de predicar, de promover. Sí, por supuesto. Ese reino. Entonces, el Señor dice, les dijo a los apóstoles que serían perseguidos. Les anticipó que por predicar este mensaje, como lo estamos viendo hace unos momentos, serían perseguidos, definitivamente. Pero aún dice, si alguno que esté bajo persecución lo niega, a este él lo negará cuando regrese. Bueno, en estos tiempos actuales y a nosotros dándole gracias a Dios, ¿no? Porque por esa libertad de la cual disfrutamos, Así es. cosa que en aquella época y actualmente en algunos lugares no se tiene, como lo mencionaste hace un momento. En aquella época usted recordará que bajo el imperio, bajo el yugo romano, las personas vivían oprimidas, no eran dueñas de sí mismas, no podían decidir, ni siquiera por sus propias vidas. La historia nos relata de genocidios atroces que los romanos hacían al llevar a cabo sus conquistas. Y el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, los judíos, no escapaban ni escaparon a este tipo de circunstancias en aquella época. Eran asesinados por cientos, por miles, y obviamente era un pueblo que no estaba dispuesto a sucumbir ante todas las ideas, ante todas las propuestas de Roma. Por ello buscaban sublevarse, por ello buscaban sacudirse ese yugo romano y eran asesinados por cientos. Entonces, bajo esta situación, no era una tarea fácil la que Jesucristo le estaba encomendando a sus discípulos de ir y proclamar un reino, cuando el reino entonces, el reino actual en esa época era el imperio romano. El imperio romano. Ellos Iba en tenían contra. en contra, ellos tenían que vencer, que quitar, que eliminar de la mente todos esos conceptos erróneos que el imperio había sembrado en ellos. Iba a ser una tarea Así fácil, es. proclamar de un reino dentro del reino. Por eso Jesús les habla y les hace mención acerca de negarlo. Actualmente podemos darnos cuenta que llevar el evangelio a través de los medios de comunicación con la tecnología que se tiene ya es algo muy fácil, pero al mismo tiempo muy peligroso. ¿Por qué? Porque a través de todas y cada una de las circunstancias que la tecnología permite, es que
se fraguan los fraudes más tristes y terroríficos en la actualidad. Por eso muchos coinciden en que estamos viviendo los últimos tiempos. Así En es. que estamos viviendo precisamente donde los falsos profetas, los falsos ministros van a tomar lugar y van a estar confundiendo a las personas. Entonces, podemos darnos cuenta cómo en la actualidad, en lugar de sentir miedo por ir y predicar la palabra de Dios, les arman todo un circo, les arman todo lo que, o sea, y eso nos hace pensar a los que estudiamos la Biblia de qué reino están hablando, qué Biblia es la que están utilizando y cuál es el mensaje que están llevando a las masas, a las personas. Porque Jesucristo advierte que iba a haber persecución. Jesucristo les advirtió que iban a ser precisamente llevados, que iban a ser perseguidos, asesinados, inclusive por causa de esta palabra. Pero en la actualidad nos damos cuenta que hay muy poca gente en algunos lugares que está haciendo uso de proclamar el mensaje del reino. La gran mayoría ha acomodado la Biblia a sus propios intereses, a su propia conveniencia, para precisamente hacer y tener ganancia del mensaje de la palabra de Dios, haciendo un lado por completo lo que la palabra de Dios enseña, Su verdadero el significado. verdadero significado, lo que realmente escrito está, y metiendo, anteponiendo sus propias ideas y conceptos, como lo he mencionado con anterioridad, para llevar y para apuntalar sus planes. Así es, pastor. Y vea que hay consecuencias en el hecho de negar al maestro, Es una forma de a negar. Jesús, ¿verdad? Exactamente a eso quiero ir, que es una forma de negar al Mesías y negar su mensaje, porque su mensaje es de retoma la instrucción, retoma lo que ya sabes, lo que ya aprendiste desde pequeño, retómalo, regresa a cumplir con los mandamientos, con obedecer la palabra del Señor, no bajo las doctrinas humanas y las tradiciones y las costumbres que a veces se implementan en este tipo de sistemas, en esta cuestión. Y el Señor dice, si tú me niegas, entonces yo te negaré delante de mi Padre. Por eso no podemos sacar a Jesús de la Biblia, no podemos sacar a Jesús de esta creencia. Todo aquel que dice ser cristiano, que cree en Cristo, pues bueno, tiene que profesar la palabra de Cristo, tiene que confesar a Cristo. Ahora ciertamente tendremos persecución, pero ahí va a estar el reto de todo creyente que se mantenga firme ante su creencia, ante lo que ha recibido de la palabra de Dios y que también la divulgue. Un ejemplo muy claro de valores y de fe y de también de esta creencia que tenía y lo mantuvo firme fue José el soñador. José el soñador no se inclinaba ante otros dioses ni incluso ante Faraón. Y aunque parecía algo incorrecto, al final el Faraón termina aceptando la fe de José y termina aceptando que el Dios de José es un Dios grande y es un Dios que se manifiesta aún en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y lo respetaban y le guardaron respeto a su Dios. Aunque sabemos que los egipcios conocían y tenían muchos dioses, José vino a establecer un cambio y decir, yo tengo un solo Dios y a ese Dios adoro y no me inclino ante imágenes, no me inclino ante hombres, porque ese Dios es celoso y ese Dios pide respeto y pide también entrega. Y entonces vemos ahora nosotros como cristianos, pues bueno, ¿será también que podamos llevar nuestra fe a ese punto? O cuando nos pregunten, ¿tú crees en Cristo? ¿Le neguemos? ¿Cuál va a ser la postura que vamos a tomar? Ahorita no estamos siendo perseguidos. Ahorita no podemos hablar de la palabra y llevar nuestra fe tranquilamente, pero seguramente, y como lo dice la palabra, vendrán momentos en los cuales, bueno, nuestra fe va a ser probada. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados para cuando venga esto?
¿En qué estamos fundamentando nuestra fe? Eso es muy importante. La parábola de dos hombres que fundaron una casa, ¿verdad? Uno Sí. lo hizo sobre la arena y otro lo hizo sobre la roca. Cuando vino la Efectivamente. tormenta, cuando vino la tribulación, cuando vinieron las dificultades, dice que el que fundó su casa sobre la arena se la llevó, la desbarató, pero aquel que fundó su casa sobre la roca, entonces permaneció. Nuestra fe debe estar fundamentada en principios bíblicos y en la palabra, no en tradiciones, no en costumbres, no en lo que nos enseñaron de pequeños, sino en lo que está en la Biblia, no lo que nos enseña un sistema, lo que nos enseña una denominación. El reino es de Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros como hombres solo somos ¿qué? Administradores, Así es. sus mayordomos aquí en esta tierra. Nada nos pertenece, nada nos vamos a llevar. Todo lo que tengamos en este mundo se tiene que acabar, porque lo inmundo y lo material no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué estamos depositando nuestra fe? Eso es muy importante, que hoy nos hagamos la pregunta y que nos retemos a nosotros mismos a permanecer firmes en lo que hemos creído y que por supuesto lo confesemos, lo prediquemos, lo enseñemos, porque basta compartir un versículo, compartir una porción pequeña de la Biblia. Cuando alguien se encuentra atribulado, se encuentra en una situación difícil, eso puede ser el salvavidas que en ese momento necesite cuando se encuentra sumergido en sus problemas. Esa palabra y hoy ese es mi deseo, es lo que queremos aquí en Pacto Renovado, a que tú puedas encontrar paz, esperanza y fe en el Mesías, en Yeshua, que es precisamente que este libro de Mateo nos ha enseñado esa manifestación de su mensaje y cómo Él, siendo tan amoroso, siendo tan humilde, nos mostró un estilo de vida, una forma de vida de adorar al Padre. Aún nos falta mucho, nos falta demasiado. Yo personalmente digo, nos falta, pero eso es lo que quiere el Señor, que aceptemos nuestros errores, que aceptemos que no somos perfectos, que tenemos aún mucho en qué trabajar. Y Él no está pidiendo personas perfectas, solo corazones dispuestos. Dice también la Escritura que quiere odres, esos odres viejos que se rompan para que se hagan odres nuevos. Y entonces Él pueda depositar su vino celestial en nuestras vidas. Su enseñanza es correcto, como bien lo mencionas, Manny. Una forma muy sutil de sufrir persecución es precisamente la marginación, es precisamente la falta de oportunidad en cuanto a los cristianos. Y aunque, como bien lo mencionaste, hoy la persecución en algunos puntos del mundo pues no se lleva a cabo, hay aceptación. Sin embargo, las personas pueden llegar a negar a Jesucristo, pueden llegar inclusive a no aceptar a Jesús creyendo que ya lo aceptaron. ¿De qué manera? La Escritura dice que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, en la versión Reina Valera quizás diga de esta manera, parafraseando, dice, si alguien me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Pero aquí en esta versión popular que tengo, nos está hablando que si alguien se muestra a favor, y yo estoy convencido que una manera de negar a Jesucristo, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, es precisamente a través de su palabra, no aceptando o no practicando lo que Él nos dice a través de su palabra. Y esto tiene precisamente que ver con todas y cada una de las cosas, cuestiones, ideas, como lo señalaste hace un momento, prácticas, tradiciones de los líderes, conceptos erróneos que los pseudopastores meten dentro de las iglesias y son enseñadas como palabra de Dios. Eso es una manera de negar a Jesucristo nuestro Señor.
induciéndolos a tomar y a observar prácticas que nada tienen que ver con la Biblia, Así es. haciéndoles creer que de esta manera obtienen su salvación, obtienen bendición, obtienen una mayor aceptación delante de Cristo Jesús, buscando agradar a Dios por medio de ideas vanas que nada tienen que ver con la Del palabra de Dios. materialismo. Y esto conduciendo a la gente a apartarse de Dios, entregándolos a otro evangelio y a otro Cristo. Eso es muy preocupante porque esa es una manera muy sutil de negar a Jesús. Es una Así manera es. que el enemigo emplea precisamente para que la verdad de la palabra de Dios no sea tomada en cuenta. Y es como si se estuviera negando por completo a Cristo Jesús. La misma Biblia nos dice, el que niega al Hijo, niega al Padre. Al Padre. ¿No? Entonces, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y todas esas enseñanzas que la misma Escritura nos da y que la Biblia es precisamente interpretada por medio de la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma, pero es triste darnos cuenta cómo toda regla de interpretación en la actualidad es puesta a un lado, es eliminada. Entonces cobra vital importancia para interpretar la Biblia lo subjetivo, los sueños, las experiencias y todo aquello que no tiene nada que ver con la Biblia. Hay que tener mucho cuidado en eso. Les pedimos, nosotros como canal tenemos una gran responsabilidad de hablar y enseñar lo que la palabra de Dios realmente dice. Si negamos su palabra, negamos a Cristo. Por supuesto. Podemos decir ese término. Si negamos su palabra, negamos a Cristo. No, como lo decíamos hace un momento, no podemos sacar a Cristo De la Biblia. de la Biblia. No lo podemos sacar. No podemos sacar a esa parte divina de nuestro Creador que se manifestó en este mundo para darnos vida, para darnos salvación. Y eso es muy importante. Y qué bueno que lo compartes, pastor, porque ciertamente hoy hay tantas corrientes, tantos vientos de doctrina, como decía el apóstol por Pablo. supuesto. Hay tantos que a veces nos están alejando de este maestro que nos enseñó su mensaje de redención y de regresar al Padre. Pues bueno, pastor, terminamos este momento Sí, aquí en un Pacto gusto, Renovado. placer. Gracias por acompañarnos, por estudiar con nosotros aquí este momento. Te recordamos que ya puedes bajar nuestra aplicación en el App Store y también en el Play Store para que tú lleves toda la programación de Veracidad Channel las 24 horas. Y también te invitamos a ver en esta semana el programa que nuestro pastor Francisco está llevando a cabo en Escrito Está. Un programa lleno de sabiduría y de conocimiento para que tu vida cristiana, tu fe en el Señor siga creciendo. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y excelente fin de semana a todos nuestros amigos. Dios les bendiga.